Muchas gracias a los organizadores para invitarnos a este sitio tan bonito. Y muchas gracias, Antonio. Antonio estuvo en Brisbane con nosotros. Así que hemos empezado una colaboración estupenda. Y hoy quiero hablar un poco del cerebro también e intentar ver cómo podemos ver cómo el cerebro controla nuestro cuerpo y nuestro dolor. Vengo de Nueva Zelanda. Vivo en Brisbane, Australia. Así que quiero que vengáis cuando podáis y cuando queráis en nuestra parte del mundo. Esa es una pequeña discreción. Entonces, hablando de equilibrio y estabilidad postural, es fácil pensar que tenemos un cuerpo con múltiples segmentos que tienen que equilibrarse los unos encima del otro de una manera muy precisa, Y para tener una postura estable necesitamos una buena base. Y estas fuerzas contra las cuales trabajamos para mantenernos de pie es lo que nos permite, digamos, equilibrio, navegar y tener movimiento libre. Y cuando consideramos que somos todos diferentes, tenemos diferencia en nuestro tamaño del cuerpo, somos altos y tenemos algunos cabezas grandes, otras pequeñas. Es decir, que tenemos diferentes tipos de fuerzas que intentan, digamos, destabilizarnos y intentamos siempre compensarlos. Y estas piedras solamente representan la mecánica, pero ahí no están, digamos, la dinámica de cómo nos manejamos. Y creo que aquí la dinámica está muy bien representada. Me encanta esta representación. Y aquí es la idea de un sistema complejo, interactivo, y todas las partes deben trabajar juntos para mantener la postura correcta y el equilibrio. Y obviamente fascinante. Y en este sistema biológico tenemos muchas cosas que intentan trabajar juntos. Y digamos, trabajar esta idea, considerar esa idea de complejidad y ver el papel de nuestro cerebro, voy a pasar en estas diferentes fases. Voy a hablar sobre el Parkinson, digamos, los pacientes con los cuales trabajo, y la neurociencia de la enfermedad. Voy a hablar de cómo el equilibrio y la función cognitiva trabajan juntos. Y luego os voy a intentar dar una idea de cómo se activa el cerebro, cómo funciona en diferentes áreas. Y si tenemos tiempo, vamos a ver cómo podemos trasladarlos a ejercicios y mejorar la vida. Bueno, ¿cuántos de vosotros sabéis o conocéis a alguien que tiene Parkinson? ¿Cuántos de vosotros conocéis a alguien con Parkinson? Hay unos cuantos. ¿Y cuántos de vosotros trabajáis a nivel clínico con personas con Parkinson? Está claro que aquí no tengo que hablar demasiado de dónde está la dificultad de movimiento. Y obviamente lo primero que hacemos con estos pacientes es notamos los síntomas motores, el temblor de las manos, la reducción en el balanceo de la pierna y también el andar arrastrando los pies. Y estos son los síntomas motores. Y obviamente ya vemos lo fácil que sería, digamos, empujar las piedras. Y también hay síntomas no motores, realmente que están relacionados con funciones psicológicas y luego se hablará más de estos aspectos. Y las funciones psicológicas son, digamos, la deficiencia cognitiva, depresión, demencia, ansiedad.
que serían ya de un estado avanzado de deficiencias de la función cerebral. Y también en la enfermedad vemos, digamos, afectado las funciones ejecutivas, de evolución, tienen problemas con lo que llamamos inhibición de respuestas. Es decir, que cuando empieza algo no pueden no pueden parar. Y es decir, que por ejemplo empiezan a jugar y se aficionan al juego y no pueden parar. También hay problemas que tienen problemas de atención, planificación. Hoy, con muchas personas que tienen Parkinson, nos centramos tanto en los síntomas motores que cognitivos. Y aquí volvemos a la idea de mantener el equilibrio. Y entonces sabemos que la consecuencia de un mal equilibrio son las caídas. Y las personas que sufren de Parkinson se caen muchísimo más que otros. Y la incidencia es más del 40%. Pero las personas que tienen Parkinson se caen y además desarrollan el miedo de caídas, por lo tanto mucho menos activas, y el miedo de caerse, temen la recurrencia de caídas, pérdida de independencia y depresión. Y entonces ya empezamos una espiral de empeoramiento. Y hay que intentar entender las personas que tienen Parkinson. Y para saber, digamos, cuáles son las causas de esos temores y cuáles son los impactos de esos temores. Y aquí tengo una diapositiva con muchos elementos, y ahí arriba tenemos elementos neurológicos de visión, vestibular, somatosensorial, motor, y vemos, digamos, todos estos son elementos que pueden contribuir en potencialmente al control del equilibrio. Y es decir, que aquí tenemos muchos elementos para determinar quién está supuesto o susceptible de mayor riesgo de caída que otros. Y tenemos que considerar todos estos factores. Entonces, primero están los elementos mecánicos. Hemos llevado personas con Parkinson a un laboratorio para que anden encima de estas superficies, diferentes tipos tipo de superficies, para medir también el movimiento. Y lo que hacemos realmente es medir su movimiento. Y lo que vimos es, digamos, aquellos que tienen mayor riesgo, son los que van a limitar, digamos, el tamaño de su paso, como los pingüinos, andan un poco como los pingüinos, arrastrando los pies en el suelo. Y cuando hablamos de intervención es algo que uno quiere fijarse en eso para intentar modificar ese modo de andar. Y en segundo lugar, cuando analizamos las pruebas clínicas y lo combinamos, que son específicos para el Parkinson, podemos agrupar un agrupamiento que nos da, digamos, un modelo multivariante. Por lo tanto, tenemos un cuestionario sobre el problema con la marcha, otro sobre ortostasis postural, y imaginen que se está sentado y te pone de pie demasiado rápidamente, y puedes sentir, digamos, un poco de falta de equilibrio, y esa sensación es la que tienen los enfermos de Parkinson. Entonces ahí hay un problema de flujo sanguíneo en el cerebro.
Y luego entonces tenemos también estudio del equilibrio y la marcha Tinetti y otro también del movimiento lateral postural. Y una cosa que aquí no está incluido es el análisis o estudio de la función cognitiva. Y para explicar por qué lo estamos mirando y digamos porque de nuevo hablamos de qué cambios ocurren en el cerebro en estas condiciones. Sí, vemos los cambios neuroanatómicos en Parkinson. Vemos que el sistema dopaminérgico cambian y parecen que hay neurotransmisores que proyectan hasta aquí arriba y eso está ocurriendo en los lóbulos centrales que son importantes para nuestra capacidad de pensar. Y también cuando hacemos scan del cerebro, vemos que en los jóvenes hay mucho dopamina ahí, pero los mayores tienen mucho menos. Y existe un problema relacionado con la enfermedad en cuanto a los dopaminérgicos. Y sabemos también que en Parkinson hay cambios de la estructura del cerebro, en particular aquí, en el bulbo raquídeo y en la parte al lado. Y ahí el cerebro se está realmente cambiando de forma. Y también tenemos que ver la activación y vemos una actividad disminuida ahí y también en el lóbulo frontal en relación con tareas cognitivas. Y entonces vemos algunos de estos cambios estructuralmente y funcionalmente. Pero el problema es cuando intentamos ver esto en situaciones de equilibrio y desequilibrio es más complicado. Otro componente que cambia con la edad es que hay cambios en el flujo sanguíneo en el cerebro. Hay cambios en la vasculatura que afectan, digamos, el suministro de sangre al cerebro y estos cambios pueden llevar a hipoperfusión cerebral y deficiencia de algún tipo cognitivo. Y en el Parkinson, este diagrama muestra exactamente lo que es la hipoperfusión. Las zonas azul indica la diferencia en el flujo sanguíneo cerebral en enfermos de Parkinson en comparación con un grupo de control. Es decir, que lo azul es donde hay una disminución del flujo sanguíneo. Y ahora lo que sabemos es que personas con Parkinson normalmente tienen hipoperfusión en todo el corteza y en algunas zonas hay también el cerebellum, el bulbo raquídeo y los lóbulos frontales laterales. Es decir, que entonces aquí estamos viendo cambios muy complejos. Entonces, porque con todos estos cambios y queremos ver con ellos los cambios, cómo afectan, digamos, la función cognitiva. Y una de estas funciones es la función ejecutiva. Y le hacemos realizar esta tarea que tienen que enlazar los números. Y en la segunda versión de la tarea, las normas cambian un poco. Aquí tienen que seguir de 1 a 2, B, 3, C, etc. Es el mismo tipo de tarea, pero las normas han cambiado. Y eso es muy importante porque aquí tenemos que pensar en trasladar, digamos, nuevo contexto. Y en relación con las pruebas en la primera versión, los de Parkinson tardan más.
en la segunda versión también. Y la diferencia es que las personas la conclusión es que las personas con Parkinson tienen, digamos, una función ejecutiva afectada. Y también queremos ver los cambios en el cerebro en relación con la función ejecutiva, pero cómo impactan en la vida real. Y de las personas afectadas por Parkinson. Y el tipo de tarea que le pedimos hacer son situaciones de doble tarea. Y es cuando hacemos doble tarea, hacemos dos cosas a la vez. Se han realizado durante siglos. Y, por ejemplo, esta persona está bailando y también haciendo malabarismos. En España, en Australia, este tipo de multitarea, mandar textos SMS y conducir a la vez. Y entonces, ¿cómo controlamos nuestra atención con estas diferentes actividades simultáneas? Y en particular, cuando realmente hay múltiples tareas que hay que desarrollar. Aquí es un pequeño experimento, solamente para indicaros algunas de estas diferencias y cómo digamos, esa habilidad de realizar tareas dobles pueden afectar sencillamente la tarea de estar de pie. Y aquí tenemos personas de pie y le pedimos hacer una subtracción. Y obviamente cuando realizan la tarea, el cerebro se centraliza, se centra en la realización de la tarea numérica. Y luego hay otra tarea que es la tarea de fluidez verbal. Y es decir, uno es una tarea física y otra una tarea verbal. Y ahí están los participantes del grupo de control. Y ahí está, digamos, la representación superior izquierda, el control de pie. Y para aquellos que tienen Parkinson y vemos que su equilibrio es mucho peor, la foto aquí inferior izquierda, y desde luego mucho peor cuando se añade la tarea verbal. Y eso lo comparamos con los grupos de control y vemos que, digamos, esa realización de la doble tarea crea mayor instabilidad. Y obviamente ahí hay una diferencia mayor cuando, digamos, sencillamente están en equilibrio. Y es decir que el problema, obviamente, que les presenta a ellos es cuando se les dan esa doble tarea, tienen dificultad en priorizar, en decidir cuál es la prioridad de su atención, equilibrio o tarea verbal. Y vemos esas dificultades en función ejecutiva, en tarea doble. Entonces, hemos utilizado este sistema de espectroscopía de luz infrared cercana. Y esta luz, cada uno de estas frecuencias, digamos, están determinados por una de ellas se refiere a la oxihemoglobina, calcinido, y la otra a la deoxihemoglobina. Y ahí lo que vemos es la dispersión
Y obviamente ahí los detectores están, digamos, midiendo la cantidad de y deoxihemoglobina. Y lo que percibimos, por lo tanto, son cambios de flujo sanguíneo. Y vemos, digamos, un aumento en el oxihemoglobina con tiempo. Y ahí también estos cambios ocurren durante la realización de estas tareas y se miden con los receptores que tienen en la cabeza. Y hemos hecho un experimento que medimos los lóbulos frontales, que conocemos que podrían ser las zonas afectadas en Parkinson, y también analizamos la línea de base y luego la fluidez verbal. Le podemos pedir que repiten los números de los días de la semana. Y con los enfermos de Parkinson vemos que aquí tenemos el lado izquierdo del cerebro, el lado derecho, y eso es el tiempo de 0 a 30 segundos mientras que la persona realiza la tarea. Y le pedimos, por ejemplo, una tarea de pensar cuántas palabras. Y ahí el grupo de control, el oxihemoglobina del grupo control aumenta en ambos lados realizando la tarea. Y esta es la línea para los enfermos de Parkinson. Y ahí a la derecha hay una pequeña bajada. Y obviamente es la presencia de oxígeno, que es un indicador muy bueno de activación del cerebro, cambia, es diferente en función de los grupos. Y obviamente aquí vemos que ambos grupos tienen respuestas diferentes sencillamente recitando los días de la semana. Y vemos que la respuesta de los pacientes de Parkinson es la misma, muy parecida en los lados derecha y izquierda. Y nuestro reto es utilizar, estas técnicas de imágenes cerebrales para personas realizando tareas de estar de pie. Y entonces tenemos aquí una persona de pie y tenemos en la cabeza la misma, el aparato, la espectrografía de funcional de infrarrojo cercano, y aquí hemos utilizado múltiples electrones, 1, 2, 3, 4 aquí, y en la izquierda 4 a la derecha, y cada uno de ellos nos llevan a diferentes electrodos. Si cogen aquí la parte de la derecha, tenemos 3 diagramas. Este representa la cantidad de hemoglobina oxigenada con personas de pie que no hacen nada. Es decir, que es un flujo sanguíneo normal. Y en la tarea donde tienen que recitar las palabras, vemos a un aumento del oxígeno para este lado aquí, que es el corteza prefrontal dorsolateral. Y en el otro grupo no hay cambio. Entonces, en esta situación vemos cambios en una ubicación, y lo cual no permite, hablar de localización de la activación. Y el otro es para los participantes de control. Aquí lo que yo quiero mostrar es este electrodo aquí y ahí para la persona sentada, es decir, que la persona de control es el derecho, el lado derecho es el lado izquierdo, y estando sentado realizando tarea,
hay activación del cerebro el lado derecho. Y cuando está de pie, haciendo exactamente la misma tarea, el grupo de control tiene activación bilateral. Entonces, el hecho de estar de pie supone mecanismo de control en ambos lados del cerebro. Y estando sentado, sin embargo, solamente activaba una función de control en un lado. Por lo tanto, el impacto postural es importante. Y los pacientes con Parkinson son diferentes. Ellos tienen poco activación en ambos lados, estando sentados. Pero cuando se ponen de pie, su activación baja aún más. Y esas zonas no están recibiendo mucha sangre oxigenada. Por lo tanto, hay una gran diferencia en cuanto a su nivel de activación y en la medida en lo cual lo pueden controlar en cuanto a su equilibrio. Las conclusiones. Sabemos que la instabilidad postural y caídas son un gran problema para la gente con Parkinson. Las causas de la caída son complejas y multifactoriales. Son tanto síntomas motores y no motores contribuyen a un aumento de riesgo de caída. Y las alteraciones en la estructura del cerebro, en la función, están en la base de un perfil sintomático complejo. Personas con Parkinson tienen déficits en función ejecutiva, tienen mucha estabilidad postural y tienen una bajada en su movilidad función y tienen mucha mayor dificultad en multitareas. Lo que sabemos ahora es que la activación neural de la corteza prefrontal dorsolateral se reduce en Parkinson y que esa activación reducida es mayor cuando están de pie y que esta activación reducida está asociada con peor equilibrio durante la realización de tareas dobles. ¿Y esto a dónde nos lleva? Así que, ¿a dónde nos lleva eso? Queremos entonces buscar una intervención que podría aumentar el suministro de sangre. Y porque esas, digamos, estudios nos indican que si el paciente Parkinson tiene mejor flujo sanguíneo, entonces puede mejorar su estabilidad. Y podemos hacer ejercicios en un gimnasio. Eso es algo que estamos haciendo ahora. O podríamos utilizar una tarea especial, por ejemplo, la danza. Y tenemos un programa en Brisbane con un grupo de fisioterapeutas y el Queensland Ballet, en lo cual integramos personas con Parkinson. Y esta es parte del programa que tenemos. Personas me miran y me dicen, nunca pensaba que tenía Parkinson porque no tengo temblores. Yo me han diagnosticado hace 10 años, pero los últimos años han sido un gran reto y cada vez es más difícil. 80,000 personas en Australia viven con Parkinson. Esto es una comunidad comunitaria para personas que tienen Parkinson y sus cuidadores. Y llevamos 47 años, casados 46 años, y llevamos yendo desde que empezó. Bailando me olvido del miedo de caer. En una consulta quiero, digamos, ver la importancia de interacción social. Y a mí me ayuda muchísimo con la marcha. Eso era dar una visión rápidamente, porque
ya que hablamos de facilitación social y cómo podemos llevar mucha de la ciencia para permitir que las personas, digamos, se integren más socialmente. Y hemos visto que este programa es muy eficiente en mejorar, digamos, las funciones motoras, pero también integración social. Y obviamente otra consideración sería motivación para el ejercicio y adherencia a los ejercicios. Muchísimas gracias por su atención.